Bueno, hoy vamos a realizar unas leves descripciones por las diferentes patologías de la cavidad bucal. Vamos a hablar más que nada de la parte radiográfica. Vamos a basar nuestra presentación en la clasificación de quistes y tumores de la OMS del año 2017, entre los cuales se dividen por ahí en tres grandes subgrupos. Uno que es quistes, otro es tumores odontogénicos, es decir, todos aquellos tumores que van a provenir de restos epiteliales de la formación de los dientes, y los tumores maxilofaciales que no tienen su origen en células de la formación dentaria, sino que derivan o del hueso, ligamento periodontal o de cartílago o de otros tipos de componentes. En el caso de los quistes, dentro de los quistes encontramos tres grupos, unos que son los quistes de origen inflamatorio, otro que son los quistes odontogénicos y no odontogénicos del desarrollo, y las lesiones gigatocelulares o quiste óseo. Entre los tumores vamos a encontrar que tenemos los tumores benignos epiteliales, los mixtos y los mesenquimáticos. Luego también tenemos a los carcinomas, carcinosarcomas y los sarcomas odontogénicos. Y en los tumores maxilofaciales tenemos los tumores maxilofaciales malignos óseos cartilaginosos, benignos óseos, los fibro-osteocondromatosas y los tumores hematológicos como tipo los linfoides. Para empezar a describir quistes, tenemos que decir que los quistes son cavidades anormales recubiertas por un epitelio, ¿sí?, cuyo contenido puede ser líquido, sólido o semisólido. Como generalidades, debemos decir que es un espacio patológico lleno de líquido recubierto por un epitelio, fijado por una cápsula fibrosa de tejido conectivo, ¿sí? El líquido en su interior es secretado por células que tapizan esta cavidad. El líquido puede ser acuoso, espeso, puede contener cristales de colesterol. Así podemos decir que entonces está constituido por una luz, en cuya luz hay un contenido que puede variar, puede ser líquido, semisólido o sólido. Tenemos un epitelio que lo reviste. Este epitelio le va a dar la característica, sobre todo a la secreción que va a contener este quiste, y luego está revestido por un tejido conjuntivo, que es el que se prende a las estructuras óseas. Entre los quistes, como decíamos, podemos identificarlos a estos quistes odontogénicos en tres grandes grupos. Entre los quistes odontogénicos tenemos, a su vez, a los inflamatorios y a los del desarrollo. Dentro de los inflamatorios tenemos el quiste radicular apical o apical, el quiste lateral, el residual y el paradental. Dentro del desarrollo tenemos el primordial, queratoquiste dentígero, de erupción, periodontal lateral, botrioide, gingival del adulto, gingival de recién nacido y ontogénico glandular. Entre los quistes no ontogénicos tenemos el naso palatino y el naso labial. Y dentro de los pseudoquistes que no tienen revestimiento epitelial tenemos el quiste óseo solitario traumático, el quiste neurismático y bueno, y el defecto óseo de Hafner o óseo latente, que ya no se considera un quiste, pero lo vamos a nombrar como para que podamos realizar también un diagnóstico diferencial, ¿sí?, ya que es una condición anatómica normal puede ser el paciente y no un quiste o patología. Solamente hacemos la presentación nuevamente para recordar que vamos a comenzar por los quistes odontogénicos, en este caso a desarrollar primero los inflamatorios, los del desarrollo. Dentro de los quistes odontogénicos tenemos los quistes inflamatorios, de los cuales el quiste radicular o apical y el quiste lateral son quistes o patologías producto de procesos infecciosos que se dan en la pieza dentaria. El quiste radicular, sobre todo, es el quiste más frecuente en los huesos de los maxilares. Se origina por proliferación de restos epiteliares de Malassez que quedan eh, a nivel apical. Clínicamente se desarrolla en el ápice de un diente sin vitalidad pulpar. Puede haber ausencia de dolor o molestias.
sin sensibilidad a la percusión, aparece tanto en hombres como en mujeres jóvenes o adultos, aparece con mayor frecuencia en el maxilar superior, 70%, sobre todo en las zonas de incisivos centrales y incisivos laterales, y porque sea tanto un poco más frecuencia en maxilar superior debido a la condición anatómica, tiene espacios medulares mucho más amplios, es un hueso más esponjoso, tiene mayor aporte sanguíneo, su crecimiento es lento, a veces provoca una expansión ósea indolora, es decir, puede tener un gran tamaño y el paciente puede relatar que no presenta dolor, puede provocar desplazamiento y reabsorción radicular, sobre todo cuando alcanzan gran tamaño, por lo general no suelen, cuando mucho pueden remodelar el ápice epicentaria, es decir, redondearlo, pero no se dan reabsorciones, ya eso aparece cuando tienen un gran tamaño. Su consistencia puede ser ósea, crepitante o fluctuante. Esto ya lo vamos a percibir, obviamente, cuando alcance un tamaño sumamente importante, que modifique alguna de las tablas, provoque un levantamiento sobre esa mucosa oral, y nosotros al comprimir podamos sentir eso. El quiste radicular o apical, radiográficamente, siempre lo vamos a ver como una imagen radiolúcida, esférica, ubicado en la parte apical de esa pieza dentaria, como una continuidad, ¿no es cierto?, de ese espacio periodontal que se continúa, ¿sí? Crece como si fuera, algunas veces decimos como una gota de agua y en otras que decimos que es como un globo que crece en todas las direcciones, ¿sí? Por lo cual siempre su forma trata de ser esférica. Obviamente si encuentra zonas de resistencia, puede modificar su patrón de crecimiento, pero siempre manteniendo esa forma eh, redondeada, ondulada. Está rodeada por un halo siempre radiopaco, ¿sí? De grosor variable, que indica la velocidad de crecimiento del quiste. Depende también la reacción que pueda representar el huésped ante esta patología. Por lo que debemos decir entonces que su contenido siempre es un contenido radiolúcido, homogéneo, eh, está circunscripto, un halo radiopaco, eh, por lo general siempre bien definido, bien notorio, bien marcado, que se continúa con ese espacio periodontal, ¿sí? Hay una continuidad, ese espacio corresponde al ligamento periodontal. Siempre vamos a encontrar, obviamente, que la pieza dentaria no presenta vitalidad. Tanto en las tomografías como en la resonancia van a ser ya hallazgos, nos van a permitir descubrir imágenes de quistes ya de tamaño mucho más grande. Siempre vamos a empezar a ocupar para realizar este tipo de diagnóstico. Lo tenemos más a mano y lo menos costoso, que sería una periapical, luego una panorámica y luego iremos obviamente a una tomografía o una resonancia. En el caso de la resonancia, por lo general son hallazgos que se encuentran, uno no va a pedir una resonancia para realizar para evaluar un quiste radicular, pero en el caso que lo encontremos en una tomografía, la tomografía nos va a poder permitir, debido a su gran amplitud y la posibilidad de un volumen, de poder hacer un recorrido y poder determinar los grandes desplazamientos que muchas veces provocan este tipo de lesiones. En este caso, podemos ver cómo un quiste radicular, por más que haya crecido, él trata de mantener esa forma ondulante, con un borde siempre bien circunscripto, de una cortical, provoca una separación con el resto del tejido, es decir, el hueso en todo momento trata de contener esa lesión, trata de separarla del resto del cuerpo, que no se vaya al resto del cuerpo. Obviamente, dependiendo de los agresores, de la noxa y de la capacidad que tenga el huésped, este quiste puede ir creciendo y alcanzando estos grandes volúmenes que a veces nos sorprenden a aspecto de como si fuera un tumor. En este caso vemos como su crecimiento, tanto en sentido eh, cefalocaudal como en sentido eh, mesiodistal y un poco hacia las caras libres, provoca un desplazamiento, un leve abombamiento en la tabla vestibular, también en la tabla
levemente en la tabla palatina, cómo cruza la línea media, es decir, ya es un quiste realmente que siempre decimos que cuando cruza la línea media es porque ya su comportamiento es un poco agresivo, por más que sea un quiste, ¿sí? Radicular, nos está dando ciertos indicios de que la anoxia realmente es muy virulenta. En su contenido radiolúcido, o en el caso de la tomografía de hipodensidad, vamos a ver una densidad del todo homogénea que trata de- de presentar una imagen bastante limpia, sin, sin contenidos radiopacos u otras capacidades que podemos ver en ciertos quistes que pueden formar algunas otras imágenes que nos puedan eh, a veces confundir hacia otro tipo de lesiones, ¿sí? Así que en el caso de los quistes radicular, siempre ir a buscar, ¿no es cierto?, el posible causante, que en este caso es una pieza dentaria que, que mantiene, se mantiene sin vitalidad pulpar, obviamente que se ha muerto, ese tejido necrótico, combinado muchas veces por bacterias, puede permitir este crecimiento tanto en altura como en el ancho. Sabemos otro quiste radicular, a veces desde una panorámica se nos puede pasar por alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de equipo, radiografía o, o condición anatómica del paciente, muchas veces se pueden esconder ciertas lesiones porque justamente por la superposición que presentan las estructuras óseas, piezas dentarias, senos alveolares y demás, y nos pueden hacer obviar o evitar encontrar estas patologías. Obviamente muchas veces el paciente viene eh, sin sintomatología, entonces tampoco nos ayuda para este caso, viene para ir para una panorámica, por ahí para implantes, y en eso encontramos algún hallazgo que encontramos, como por ejemplo en este caso, un gran quiste radicular, ¿sí? Que aparentemente deriva, podemos decir, de la zona de la pieza dentaria número 23, ¿sí? Que ha provocado, vemos ya una gran reabsorción, podemos ver que se desplaza, pero vemos que tiene una cortical que lo envuelve, ¿sí? Que trata de separarlo de ese seno maxilar, ¿sí? Presenta aparentemente gran tamaño, inclusive veamos acá como si le hacemos un recorrido, vemos cómo él pasa la línea media, que es lo que vamos a ir a ver en la tomografía luego. Entonces, siempre evaluar y describir la lesión, que tenemos la posibilidad de que el paciente nos diga si viene con dolor en tal pieza dentaria o mínimamente para que el odontólogo muchas veces pida una panorámica, por ahí le hizo una periapical y se encontró con ese tipo de quiste. A veces no, a veces viene por otra razón o el profesional ya pide directamente una panorámica para hacer una evaluación y bueno, nos encontramos con este tipo de lesiones. Obviamente al realizar una tomografía vemos, ¿no es cierto?, cómo esa lesión presenta una hipodensidad eh, considerada, ¿sí? Posiblemente con contenido de líquido en su interior, pero que está contenida en todo momento por una cortical alveolar, perdón, por una cortical, ¿sí? Producto de una reacción de ese hueso que trata de contener esa lesión, cómo ese globo va creciendo y se va metiendo por zonas de menor resistencia, que en este caso es el seno radicular, y todavía, imagínense cómo una lesión de origen inflamatorio, dental, todavía no provoca eh, reacción, ¿no es cierto?, o una sinusitis, que muchas veces se da ante este tipo de grandes lesiones, se provocan inflamaciones de la mucosa del seno y provocan una sinusitis que en este caso sería de origen odontogénico, porque el causante de que ese seno se inflame, que esa mucosa se inflame del seno, podría tranquilamente ser una pieza dentaria. Y en el caso de una resonancia vamos a hacer como un hallazgo un hallazgo, en este caso de la imagen, que vamos a ver su gran contenido eh, de líquido purulento que contiene dicha patología.
Recordar que anteriormente cuando comenzamos teníamos aquí lateral, que en definitiva es lo mismo que un quiste radicular, solo que en conductos accesorios o laterales de las piezas dentarias y su comportamiento prácticamente es el mismo, crece en forma como si fuera un globo. eh, Hay una continuidad de ese espacio periodontal, ¿sí? Que crece a partir de- de ese canal que es el que provee, ¿no es cierto?, de toda esa noxa, de ese tejido necrótico, como estímulo para la proliferación de estos restos epiteliales que van a empezar a secretar y crecer como un globo. Acá vemos otro, un quiste radicular. En este caso vemos una, una imagen de un momento, porque en definitiva lo que nosotros hacemos es describir imágenes que corresponden a un momento. Vemos como en esta imagen, vemos una imagen por ahí muy radiolúcida, ubicado sobre ápice de pieza dentaria, sobre todo el número 21, 22, 23, donde la pieza dentaria 23 tiene un tratamiento de conducto con un perno corona. Vemos que los ápices están algunos medios deshilachados de esos ápices, pero si vamos por ahí a una tomografía, que nos va a brindar más información que esta imagen, que es una imagen de un momento, vamos a ver cómo esta imagen no se origina en este sector, sino que se origina o se originó sobre la pieza dentaria número, en este caso, número 12, donde su crecimiento en primera instancia, ¿sí?, fue creciendo, inclusive presionó, comprimió el ápice de la pieza dentaria número 21 y de esta forma, podemos decirlo que lo remodeló. Por ahí hablamos de reabsorciones cuando son ángulos más marcados, como que están trincados, ¿sí? Acá mínimamente remodeló ese ápice, aunque también podemos considerar que hubo reabsorción de la pieza dentaria. Obviamente con una imagen 2D se nos complica realizar ese tipo de diagnóstico, ¿sí? Si vemos en la tomografía, vemos cómo eh, se provoca, ¿no es cierto?, la pérdida de la lámina dura. Cuando hablamos de pérdida por ahí de lámina dura, nosotros vamos a hablar de la pérdida de, de esa, de esa cortical alveolar, que es la que forma el nicho, donde se van a insertar el ligamento periodontal que vaya a sostener a esa pieza dentaria, ¿sí? Nosotros hablamos de láminas duras, podemos hablar de la lámina dura de la tabla vestibular, ¿sí?, que es una zona bien corticalizada, que luego llega a la zona de cresta y en la zona del alvéolo, al meterse, forma una lámina dura que es a la que va a contener a la pieza dentaria. En el caso de cuando vemos que hay un borramiento de esa lámina dura, vamos a poder empezar a describir que obviamente hay un proceso patológico que se está desarrollando en esa, en esa zona. Vemos cómo existe realmente, como dice, la lámina dura, vemos una remodelación de los ápices de esas piezas dentarias, ¿sí? A medida que vamos viendo los diferentes cortes de esa lesión, que vemos que es una lesión que directamente cruza la línea media, ¿sí?, que se desplaza, que provoca inclusive un movimiento de la tabla vestibular, llega a adelgazarlo, no sabemos si llega a fenestrarlo, porque a veces la imagen tomográfica puede que no capte toda esa zona o esas pequeñas espículas. Vemos en un corte sagital o transaxial cómo esta imagen provoca un abombamiento, crece en forma de globo, ¿sí?, en todas las direcciones. Provoca un abombamiento tanto en tabla vestibular como en palatino. Recordar siempre que por ahí la pieza dentaria número 12, por su angulación, van a dar lesiones más hacia el paladar, ¿sí?, 12 y 22, y la pieza dentaria número 11, sobre todo hacia vestibular. Vemos una imagen radiolúcida, su interior, bastante homogénea, que provoca un abombamiento de las tablas, ¿sí? Está bien definido, puede estar adelgazado, pero bien definido, notamos bien los límites de la lesión. Observamos cómo esta imagen provocó una reabsorción o remodelación a nivel apical.
Muchas veces no vamos a poder diferenciar cuál es el origen, cuál es la que originó y cuál es la que ya está retroalimentando esta lesión, porque es una lesión muy grande. Prácticamente deberíamos considerar tratamiento de conducto a todas estas piezas dentarias para poder resolver este tipo de lesión, obviamente por ahí acompañado con algún tratamiento de curetaje para poder resolver esa lesión. Pero ante lesiones tan grandes, nosotros recordar siempre que observamos muchas veces la imagen de un momento, una foto de ese momento. La foto de ese momento puede que nos lleve a un error en el diagnóstico y que necesitemos una tomografía para ir descartando o viendo o por lo menos poder realizar el diagnóstico para ver cuál es la pieza dentaria que originó este tipo de lesión. Obviamente, al realizar el diagnóstico diferencial, con obviamente espacios medulares amplios, ¿sí? Que puedan hacer pensarnos que tiene una pieza dentaria, un quiste. Con respecto a la papila dental, recordar que la papila dental es eh, el que va a formar sobre todo la porción radicular de esa pieza dentaria y muchas veces esta papila dental, se mantiene eh, bien ancha, sobre todo en las piezas dentarias jóvenes, pacientes jóvenes, de aquellas piezas dentarias que no han entrado en erupción. Recordar que las piezas dentarias, cuando erupcionan, se encuentran con su raíz incompleta y esta raíz se va a ir formando a medida que la pieza dentaria vaya entrando en oclusión y esa fuerza le determina al diente para dónde, cómo tiene que formar esa punta de esa raíz para poder terminar de reabsorber, de absorber bien esa fuerza. Entonces, muchas veces recordar los términos de erupción de cada pieza dentaria y que a veces ese ensanchamiento que vemos no es un quiste, sino que es un proceso fisiológico normal de formación de ese diente, que es un diente joven, que todavía no ha madurado y que necesita todavía de la oclusión, es decir, de la fuerza de su pieza dentaria contraria, en este caso es una pieza dentaria inferior, de su superior, para que le dé fuerza y esta pieza dentaria sepa de dónde viene la fuerza y él termine de formar ese ápice en, en, en consideración de esa fuerza. Bien, en el caso del agujero incisivo, lo vamos a encontrar en el sector anterior, ¿sí? Lo vamos a encontrar en el sector anterior, en la zona del incisivo, por detrás de ellos. Este agujero incisivo nasopalatino, sale el nervio palatino anterior y todos sus vasos, eh, sobre todo en realizar una periapical, él puede desplazarse obviamente por la posición de la película o la posición del tubo, puede variar de ubicación y desplazarse sobre las imágenes, ¿sí? Y aparentar muchas veces como si fuera un quiste radicular cuando no lo es. Entonces, saber que existen cuestiones anatómicas que dependiendo de la angulación a veces nos pueden dar falsos positivos. En el caso del agujero mentoniano, recordar el agujero mentoniano, la desembocadura obviamente de ese conducto dentario inferior que viene desde la cara lingual, se mete por dentro del hueso medular, recorre hacia adelante, hacia abajo, ¿sí? Y va desde adentro desplazándose hacia afuera, luego se dirige hacia arriba y hacia atrás para desembocar, por lo general a la altura de la pieza dentaria número 35 o 45, o a veces entre la pieza dentaria número 5 y la pieza dentaria número 4. Es un agujero que presenta un borde corticalizado y al presentar ese borde corticalizado de forma redonda, esférica, puede aparecer sobre algunas piezas dentarias y dar ese aspecto como si tuviera un quiste radicular. En el caso de la fosa submandibular, recordar que esa fosa submandibular es la zona de donde se aloja la glándula submaxilar y muchas veces, dependiendo eh, la presión o el tamaño de la glándula puede deformar ese hueso para poder alojarse y a veces esos bordes pueden estar levemente corticalizados y darnos algún aspecto de patología o de quistes, ¿sí? En el caso del seno maxilar, obviamente por su característica así esférica, el borde redondeado, obviamente por
por mantener esa cortical que es la separación y con lo que respecta a caída bucal, nos da muchas veces una protección sobre algunas piezas dentarias y nosotros podemos caer en desgracia diciendo por ahí que es un quiste radicular. Siempre considerar una cuestión anatómica va a estar siempre presente. Nosotros tenemos que saber diferenciarlo de las cuestiones patológicas. Y en este caso con un quiste radicular, obviamente viendo que cada pieza dentaria tiene una lámina dura, que es la cortical alveolar, ¿sí? Si ella está íntegra, cómo está ese espacio periodontal, si hay una continuidad, ¿sí? Mismo que en este caso, acá vamos a ver que la pieza dentaria número, en este caso 10 y 26, presenta obviamente sus tres piezas dentarias, sus tres raíces, perdón, ¿sí? Mesiovestibular, distovestibular y palatina, que es la más larga y ancha, pero vemos como este espacio periodontal dentro de todo se mantiene, hay una continuidad, una radiopacidad de esa cortical alveolar, de esa lámina dura, así que siempre saber diferenciar. Puesto el diagnóstico diferencial de las cuestiones anatómicas, patológicas, obviamente encontramos al granuloma periapical, que es un proceso crónico, se da sobre las piezas dentarias, a diferencia por ahí no es, viene en forma de gotita, no está bien circunscrito por un halo radiopaco porque es un tejido de granulación, una lesión de tipo crónica, ¿no? Donde la virulencia de la noxa y la respuesta del huésped se mantienen medio que en equilibrio. Entonces, no vamos a encontrar una imagen típica de un quiste radicular. Cicatrices periapicales, producto de este caso, un tratamiento conducto que permite la reparación de esos tejidos, ¿sí? O a veces producto de, de una no buena resolución endodóntica. En cuanto a defectos quirúrgicos, muchas veces se hacen lo que se denominan apicectomías, que es cuando se hacía mucho antes porque muchas veces al realizar un tratamiento de conducto no se podía resolver o no podía haber, no había mejora en cuanto al quiste, entonces se abría una pared en el hueso, ¿sí? Se provocaba un curetaje, se cortaba un poco la raíz para eliminar las bacterias que tenía, se alisaba todo eso y luego se rellenaba muchas veces con tejido óseo, a veces con cementos óseos para provocar la que el quiste disminuya su tamaño y que no se pueda perder la pieza dentaria. Recordemos que esto se hacía mucho antes, cuando no existían los implantes y si este tratamiento ya no funcionaba, bueno, la pieza dentaria pasaba a la extracción. Se resolvían muchas lesiones realmente, era un tratamiento que se utilizaba mucho antes. En el caso de un quiste óseo solitario, ¿sí? Se da sobre todo en el sector inferior, en el sector anterior o bien en zona eh, en zonas posteriores, producto de impactos sobre el hueso que van a provocar lo que vamos a describir ya al final, que son los quistes, eh, los pseudoquistes que no tienen un revestimiento epitelial porque son cavidades que por golpes o traumatismos se rellenan de sangre, ¿sí? Entonces tenemos que saber diferenciar porque no van a tener límite del todo preciso, si bien van a ser imágenes radiolúcidas, van a, van a, no van a tener una relación con el ápice de esas piezas dentarias, a veces tienen aspecto ondulante y pueden estar sobre los ápices de las piezas dentarias, pero si uno hace un recorrido sobre el ápice de estas piezas dentarias, uno va a ver que mantienen esta lámina dura de la cortical alveolar, ¿sí? No hay una continuidad de ese espacio periodontal, de ese ligamento periodontal, de ese espacio, de esa luz negra que ven entre la pieza dentaria y la cortical, como que se ensancha, sino que esta lesión no tiene relación con ellos. El puesto de una displasia cementaria, la displasia, recordar que en sus orígenes primero se produce una rizólisis, es decir, una lisis del hueso, una pérdida de ese tejido óseo que va a ir dando lugar luego al depósito de fibras para posteriormente realizar el depósito de calcio. Y esa imagen típica que podemos pensar como un cementoma, futuro, lo que fuera, en su inicio va a presentar esa imagen radiolúcida. En cuanto a la patología periodontal,
recordar que eh, ya hay un compromiso de este espacio corresponde al ligamento periodontal, producto de bacterias que se van metiendo entre la pieza dentaria y el hueso, van entrando por, a través de la encía, que provoca en primera instancia una gingivitis. Esto va provocando la imaginación de toda esa noxa, esas bacterias. El hueso va reaccionando y obviamente se va provocando un proceso a nivel periodontal de los tejidos que tienen que sostener a la pieza dentaria, que en este caso eh, le va a comprometer al espacio periodontal, al ligamento y al hueso, provocando obviamente eh, que esta pieza dentaria, que debería estar bien afirmada, empiece a, a tener movilidad y obviamente un compromiso ya eh, de extracción. Obviamente esta pieza dentaria también presenta, por lo que se ve y su radiolucidez, una carie en alguna de sus caras libres. En cuanto al quiste, dentro de los quistes ontogénicos, tenemos, como decíamos, los quistes inflamatorios y dentro de ellos el quiste residual. Este quiste residual no es nada más y nada menos que un quiste radicular que obviamente al realizar la remoción de la pieza dentaria eh, permanece en el interior del hueso, eh, mayor frecuencia sobre todo en hombres de edad media, son asintomáticos, generalmente se descubren como son hallazgos radiográficos, sus bordes son lisos, redondeados, se encuentra corticalizado, se observa siempre en zonas desdentadas, las lesiones suelen ser pequeñas aunque pueden desplazar dientes y expandir corticales. Acá vemos quistes residuales originados a partir de pieza dentaria, en este caso 46. Se observa, ¿no es cierto?, luego de la extracción, buen tiempo después, la permanencia todavía de este quiste, ¿sí?, que tiene en su interior un aspecto radiolúcido, bastante homogéneo. No quita que la superposición de imágenes nos dé otra imagen. Nosotros tenemos que saber diferenciar. En este caso acá, aparentemente, puede ser una línea oblicua externa que hace su recorrido y nos da este aspecto como que esta imagen radiolúcida contiene otra cosa en su interior. Nosotros debemos saber diferenciar eso, sobre todo partiendo del conocimiento de la anatomía de los huesos. Vemos cómo tiene una forma esférica con bordes bien corticalizados, ¿sí?, crece en todas las direcciones. Acá vemos otro, un quiste residual a partir de una pieza dentaria número 44. Vemos cómo su gran tamaño provocó una leve divergencia entre los ápices de estas piezas dentarias, pero sin embargo por su gran tamaño y cercanía, sobre todo en la pieza dentaria, no tiene relación ni con la pieza dentaria número 4, ni con la 5 y la número 3. Vemos cómo tiene un halo radiopaco que lo envuelve, ¿sí?, bien definido, bien nítido, bien circunscrito. En su interior, un contenido radiolúcido, bastante homogéneo. No quita, como le decía, que los aspectos, todo lo que esté por delante o por detrás, nos pueda enmascarar o dar otro aspecto de esa lesión. Siempre tenemos que pensar en la primera patología. La primera patología de la cavidad bucal es la caries. Y la caries obviamente va a dar procesos necróticos a nivel de la pulpa y a nivel de la pulpa se va a provocar una necrosis y y un desplazamiento de todas esas bacterias que entran hacia la zona periapical y esos estímulos muchas veces a esos restos epiteliales que vamos a contener o que vamos a tener en esa legión van a provocar el crecimiento obviamente de estos quistes. Entonces debemos realizar siempre ese diagnóstico y pensar siempre que la primera patología que podamos llegar a encontrar va a ser un quiste radicular. O en el caso de que no esté la pieza dentaria y no encontremos relación, puede ser un quiste residual. Es decir, no llegar a pensar en un tumor u otra cosa porque por lo general, en orden de frecuencia, casi los quistes residuales, con respecto a otro tipo de patología, hay un porcentaje de 99% de quiste y 1% del resto de las otras patologías. Realmente son las más comunes. Luego vemos en un pre y post tratamiento, como una pieza dentaria, en este caso número 22,
con un tratamiento con los conductos inclusive hecho, se observa la lesión periapical, ¿sí? Donde vemos, voy a poner aumento para que puedan observar cómo existe una continuidad de ese espacio periodontal que va luego a desembocar en esta lesión, ¿sí? Como hay una pérdida obviamente de esa lámina dura, pero esa lámina dura trata de seguir conteniendo a partir de todo su borde a esa lesión. No quita que muchas veces el crecimiento de este quiste, si bien no reabsorbe, pero al tener un gran tamaño y realizar, puede borrar en primera instancia la lámina dura de una pieza dentaria vecina y luego por su gran tamaño y presión provocar remodelación en el ápice de la pieza dentaria vecina. Cuando se sacó la pieza dentaria, después de un tiempo se controla y todavía se mantiene, obviamente, menor tamaño ya porque gran parte muchas veces de estos quistes depuran vía extracción, vía el conducto que ha quedado, la vía alveolar, pero mantienen todavía un remanente celular que sigue secretándose en el interior del, del quiste y muchas veces la cortical alveolar, la cortical de ese quiste, ese borde perióstico, lo mantiene en el tiempo la lesión sin dolor, sin llamarle la atención al paciente y obviamente lo podemos encontrar como hallazgo radiográfico. Para quistes residuales, el diagnóstico diferencial tanto debemos hacerlo con lo normal como con lo anormal. En el caso de la normalidad, saber diferenciar espacios medulares amplios, anchos, ¿sí? Sobre todo con el seno maxilar, como les decía anteriormente, que es una condición anatómica del paciente, dependiendo de la zona, sobre todo en posteriores, puede darnos indicios de que tenemos quiste, pero debemos saber diferenciar, obviamente, a partir de las piezas dentarias, por más que tengan grandes restauraciones, cómo se encuentra ese espacio periodontal, cómo se encuentra la laminadura, es decir, la cortical alveolar, si se encuentra íntegra, hacemos un recorrido en toda la pieza dentaria y vemos cómo se mantiene íntegro, ¿sí? Que esto que encontramos no corresponde a estas piezas dentarias, sino que corresponde al seno maxilar. En el caso de los folículos dentales, recordar que las piezas dentarias se forman a partir de un folículo que es una bolsa, como vamos a poner un ejemplo como una placenta, ¿sí? Que dentro de él se va a poder desarrollar, en este caso, la pieza dentaria. Comienza con un depósito de, de elemento duro, que en este caso va a ser el esmalte, para luego ir a formar el resto, que sería primero formará la corona, para luego ir a formar su porción radicular, que no se va a terminar de formar y se va a terminar de formar recién cuando la pieza dentaria entre en oclusión. Por ejemplo, acá vemos una pieza dentaria número 6 con su ápice terminado, una pieza dentaria número 7 que todavía no entró en oclusión y todavía no tiene su ápice terminado, y vemos la gran papila, es decir, esa raíz cortada a forma de trabuco, de escopeta, ¿sí? Ancha, de boca ancha, que recién se va a terminar de formar cuando entre en oclusión o a morder con su contrario. En el caso del folículo dentario, podemos hacer hallazgos radiográficos y ver que todavía no se realizó el depósito, pero luego debemos realizar el diagnóstico diferencial de este, porque pueden terminar como quistes primordiales, y el problema de los quistes primordiales, es decir, un quiste primordial es cuando un folículo abortó la formación de esa pieza dentaria. Y ese contenido, muchas veces líquido y con células pluripotenciales pueden formar, en este caso van a formar pieza dentaria, pero no sabemos qué otra cosa pueden formar, sobre todo cuando no están gobernadas. eh, nos puede llamar la atención o hacer pensar que tarde o temprano pueden transformarse en un queratoquiste. Eso lo vamos a explicar más adelante. En el caso de lo anormal, obviamente una caída quirúrgica producto de una remoción de un quiste, ¿sí? O de una extracción de una pieza dentaria, con un quiste óseo traumático, como les decía, se da por traumatismos, son cavidades llenas por lo general de sangre, bueno, está llena de aire también, se dan
sobre todo en mandíbula, sobre todo en el sector anterior o zona posterior por producto de impactos, que muchas veces dan un aspecto de como si fueran un quiste, no tienen bordes totalmente definidos, ¿sí? Y muchas veces son ondulantes y brincan sobre los ápices dentarios. Obviamente tenemos que realizar una anamnesis, preguntar si el paciente no tuvo un traumatismo, golpe con anterioridad, como para ir descartando ese tipo de lesión. Si obviamente vayamos a hacer una radiografía o una panorámica, una tomografía, vamos a poder en los diferentes cortes poder diferenciar y ver que existe una separación tanto y no hay una relación entre las piezas dentarias con lo que respecta a la lesión. En el caso del queratoquiste, obviamente por su ubicación, muchas veces a nivel apical, porque busca siempre imbrincarse por zonas de menor resistencia entre las raíces, entre los espacios medulares, eh, dependiendo también la velocidad que tiene, puede provocar una reacción del hueso que lo corticaliza, ¿sí? Pero esa corticalización no es del todo homogénea y del todo bien definida. Su contenido no es totalmente radiolúcido, del todo homogéneo. Y bueno, debemos saber diferenciarlo. Obviamente por ahí necesitaríamos ya más de una tomografía o de otro tipo de lesión de imágenes como para poder realizar el diagnóstico diferencial. Recordar siempre que estas patologías o lesiones, eh, sobre todo en el quiste residual, se va a encontrar en zonas desdentadas, donde había antes una pieza dentaria, eh, que no coincide con este caso, por ejemplo, ¿sí? Así que bueno, tenemos que ir descartando todas esas patologías. En este caso un paciente de Carolina que, que también tenía la presencia como si fuera de un folículo. En primera instancia pensamos que era un quiste primordial, ¿sí? Y bueno, terminó siendo una lesión de tipo queratoquística. Dentro también de los quistes inflamatorios tenemos al quiste paradental, esta lesión quística que aparece en molares y en caninos en erupción, eh, con procesos inflamatorios, ¿sí? Son piezas dentarias que están dentro del hueso por algún proceso inflamatorio de la cavidad bucal, provoca la inflamación de esta encía. Muchas veces al ir erupcionando esta pieza dentaria se provoca un pequeño bolsillito, una pequeña entrada donde entran algunas bacterias, entran al interior de esta placenta, podemos decir, para que puedan entender esta porción folicular que es la que va a formar la corona de esa pieza dentaria, ingresa y provoca un estímulo a ese epitelio, empieza a secretar contenidos interior y provoca un crecimiento y agrandamiento que trata de ser contenido por una reacción perióstica, pero por una reacción del hueso que trata de contenerlo con una pequeña lámina radiopaca que trata de envolverlo. Por lo general son asintomáticos, generalmente se descubren al radiografiar una zona, su tamaño es variable y se localiza tanto en distal como en vestibular de la pieza dentaria afectada. Por lo general, en los molares inferiores se hace distal y en los caninos superiores, que son las otras piezas dentarias por ahí más comprometidas, se da por vestibular. Clínicamente hay una tumefacción dolorosa y obviamente antecedentes o a veces antecedentes de pericoronaritis, es decir, de que se le provoca una inflamación de, de esa porción bucal que se lesiona, producto de una mordida, producto de que la pieza dentaria empieza a erupcionar, a- se realizan pequeñas aberturas hacia la cavidad bucal, ingresan bacterias y provocan este tipo de lesión. Radiográficamente vamos a observar que son imágenes radiolúcidas, como su nombre lo describe, son paradentales, es decir, se encuentran como que al costado de ese diente, tienen bordes redondeados, no muchas veces del todo nítidos, es decir, parcialmente corticalizados. A veces cuesta circunscribir la lesión, pero siempre no, a una zona de, de hasta donde posiblemente se encuentra esa lesión, ¿sí? Su localización, como decíamos, son paracoronarias,
decir, como que están al costado de la corona, pero obviamente al crecer muchas veces ya ese nombre le queda chico y lo que es paracoronario muchas veces termina siendo ya paradental, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se empieza a ensanchar, porque va buscando también zonas de menor resistencia y a veces nos pueden confundir y hacer pensar que muchas veces un quiste es una lesión de tipo periapical, como un quiste radicular, cuando no lo es. Se da sobre todo en chicos muy jóvenes, sobre todo obviamente en piezas dentarias en vías de erupción o que recién entraron en erupción, dependiendo obviamente del momento que vayamos a hacer esa radiografía. ¿Se entiende? Entonces, pensar que la imagen siempre es la foto de un momento, no podemos saber lo que pasó antes ni lo que va a pasar después, pero mínimamente podemos realizar el análisis en base a conocimiento y en base a los hallazgos radiográficos que podamos describir, poder darle un posible nombre o diagnóstico diferencial eh, o presuntivo a nuestra lesión. Quiste parental, obviamente, realizar ese diagnóstico diferencial con, con un espacio folicular grande, ¿sí? Y determinar si ese espacio folicular deja de ser grande para hacer un quiste dentígero. Recordar que el quiste dentígero lo vamos a describir a todas aquellas lesiones que, que superan los 3 milímetros entre la pieza dentaria y la cortical que envuelve a ese folículo, que es como un casco de astronauta, ¿sí? Que envuelve desde justo en la cintura, entre la corona y la raíz de esa pieza dentaria, lo va a envolver cuando ese ensanchamiento es mayor a 3 milímetros, ya vamos a dejar de pensar que es un espacio folicular grande para pensar en un quiste dentígeno. Recordar también que dependiendo muchas veces de la angulación, a veces nos pueden dar eh, falsedad en esa información, decir, bueno, acá hay más de 3 milímetros, pero también tenemos que saber diferenciar esas diferentes angulaciones que pueden presentar las imágenes o las películas o los equipos y a veces confundirnos en ese tipo de lesión. En cuanto al queratoquiste, también realizar un diagnóstico diferencial porque el queratoquiste por lo general se da en zona de retromolar, en la zona de del gonion, de la rama ascendente, en zona de terceros molares. Muchas veces se relacionan o aparecen justo cuando eh, realizamos una imagen, la verdad que tiene que erupcionar una pieza dentaria y muchas veces podemos hacer pensar que, que puede ser un quiste dentígero, a veces un queratoquiste, para diferenciar obviamente que en el caso del quiste dentígero siempre parte desde la corona de esa pieza dentaria como si fuera un casco. Obviamente al ir aumentando el tamaño puede ir variando, pero siempre va a comenzar y terminar en esta zona la lesión, a diferencia de un queratoquiste, que es un quiste del desarrollo, ¿sí? Que se va imbrincando en los diferentes espacios medulares, se va imbrincando entre los ápices de la pieza dentaria, que, que puede coincidir o puede involucrar a una pieza dentaria en proceso de erupción, que tiene bordes no del todo corticalizados o no muchas veces bien definidos porque se trata de llamar lo menos posible la atención y se va imbrincando a través de esos quistes, la posibilidad de hacer quistes satélites. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el quiste está en esta zona y realmente el quiste ya se ha imbrincado y como todavía no ha provocado una reacción del hueso, ya se encuentra en otros lugares ya de ese hueso sin que aparezca radiográficamente, ¿sí? Bien, así describimos los quistes, en este caso ontógenos de tipo inflamatorio, ¿sí? El quiste radicular y el quiste lateral, que son prácticamente la misma entidad, variando obviamente que uno es a nivel apical y otro a nivel lateral por un conducto lateral accesorio. El quiste residual, que es el quiste que, que nos hace mención a la permanencia o extracción de una pieza dentaria, si sacamos una pieza dentaria y queda todavía el quiste radicular dentro del hueso medular, producto que seguramente guarda gran parte de su estructura, es decir, gran parte de su revestimiento, gran parte de su epitelio, por lo cual puede subsistir en el tiempo. En el caso del paradental se da sobre todo
como dice, paradental o paracoronariamente de una pieza en proceso de erupción, como un tercer molar inferior o un canino superior, sobre todo en los molares inferiores se da por distal y en los caninos superiores se da por vestibular, producto de una pericolonaritis o una inflamación previa, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a realizar el primer corte, que sería esta primera presentación, y luego vamos a ir a desarrollar lo que son los quistes del desarrollo.